Mi familia se saltó mi graduación de la Facultad de Derecho por el lanzamiento de la nueva empresa de mi hermano. Mamá envió un mensaje de texto: su futuro importa. Tu pequeño título puede esperar. Sonreí. Lo que mi abuelo me dejó hizo que lamentaran haberlo elegido a él. Me puse la toga y el birrete en un apartamento vacío a las 7:14 de la mañana. La ceremonia era a las 10. Ajusté la borla frente al espejo del baño y me quedé allí durante 30 segundos, porque nadie iba a verme hacerlo más tarde. La toga era alquilada $87 por el día, y el birrete se torcía, sin importar cuántas veces lo aplanara. La taza de café de mi abuelo estaba en la encimera detrás de mí. Cerámica azul oscuro con una muesca en el asa donde la dejé caer cuando tenía 23 años. Él siguió usándola después de eso. Decía que las cosas rotas aún sirven para contener café. Bebí el mío de pie. El apartamento estaba en silencio. Mi teléfono se encendió a las 6:48 de la mañana. Vi el nombre de mamá y lo cogí. La inauguración de Kent es hoy. Su futuro importa. Tu pequeño título puede esperar. Celebraremos la semana que viene. Lo leí 2 veces. Puse el teléfono boca abajo sobre la encimera. Terminé mi café. Hay cosas que vale la pena saber antes de la ceremonia. Walter Puig era el padre de mi madre, y empezó a tomar café los sábados conmigo cuando yo tenía 21 años. El mismo restaurante todas las semanas, el mismo reservado de la esquina, la misma taza azul oscuro que traía de casa, porque las tazas del restaurante eran demasiado delgadas y el café se enfriaba. Hicimos eso durante 4 años, hasta que él murió a los 79. Había empezado en la primavera en que me mudé de la casa de mis padres a un apartamento estudio al otro lado de la ciudad. Una tarde de viernes, me llamó y dijo que quería desayunar. Le dije que pensé que se refería al domingo. Él dijo: no, el sábado. Me dio la dirección del restaurante, me dijo a las 8 de la mañana, y colgó. Yo aparecí. Él ya estaba en el reservado de la esquina, con su taza y una servilleta que la camarera le había dejado. Hablamos de cosas sin importancia durante los primeros meses. Sus propiedades inmobiliarias, 3 de ellas en ese momento, unidades comerciales que había comprado y administrado durante 20 años, mis clases, si el apartamento estudio tenía ventanas lo suficientemente buenas. Hacía preguntas y escuchaba las respuestas, algo que no ocurría mucho en nuestra familia. Recordaba lo que le decía de semana en semana. Hacía preguntas de seguimiento. Después de unos meses de esto comprendí que los desayunos de los sábados no eran casuales. Eran una decisión que él había tomado sobre cómo conocerme. Cada jueves por la noche él me llamaba y me decía que fuera a la cena familiar que hubiera esa semana. Yo siempre iba, porque esa llamada era el motivo. En la mesa me sentaba al final, mientras mi madre llamaba primero a Kent y preguntaba por sus planes, y yo escuchaba y respondía cuando me preguntaban, y Walter se sentaba frente a mí, bebía su café y no decía nada al respecto. Walter observó cómo la familia elegía a Kent en cada momento durante años. Los vio darle $185.000 a Kent para una cervecería artesanal, mientras yo trabajaba en 3 empleos durante la Facultad de Derecho, una copistería de 7 a 12, una biblioteca universitaria de 1 a 5, y un restaurante 4 noches a la semana, de las 6 hasta el cierre. $92.000 fue el costo total de la Facultad de Derecho a lo largo de 3 años. $48.000 era lo que aún debía al graduarme. $0 vinieron de mis padres. Ni para las solicitudes ni para un solo semestre ni una sola vez. Walter nunca dijo una palabra sobre nada de eso. Aparecía cada sábado, preguntaba cómo iban los cursos, rellenaba su taza de la jarra y me dejaba hablar. El último sábado antes de morir, 2 años antes de mi graduación, él deslizó la taza azul por la mesa. Guárdala, dijo. La necesitarás más que yo. La llevé a casa sin comprender del todo lo que quería decir, y no pregunté, porque no había ninguna versión de esa frase que pareciera necesitar aclaración. El día de Acción de Gracias antes de la graduación, 6 meses antes, la familia cenó en casa de mis padres. 6 personas en la mesa, mis padres, Kent, la novia de Kent, yo y la tía Sharon, quien es la amiga más antigua de Vivian y ha estado viniendo a las cenas familiares desde antes de que yo naciera.
Kent ya tenía firmado el contrato de alquiler de su cervecería. La construcción estaba en marcha. Habló de ello durante toda la comida: proveedores, líneas de grifo, la fecha de apertura, el diseño del letrero. Se expresaba con la misma pasión con la que la gente habla de las cosas en las que cree. A mitad de la cena, Vivian dijo: Kent está abriendo un negocio de verdad. Un negocio de verdad con un contrato de alquiler, proveedores, una gran inauguración y gente invirtiendo en él. Tú estás sentada en una biblioteca memorizando jurisprudencia que nadie en esta familia necesitará jamás. 3 años de estudios y ¿qué tienes? Un trozo de papel y $48.000 de deuda. Kent tiene un edificio. Tú tienes un préstamo estudiantil. Sé por cuál de mis hijos apostaría. Lo dijo de la manera en que alguien expresa algo que ha estado pensando durante mucho tiempo y para lo cual finalmente encontró la audiencia adecuada. No con tono cruel, sino como si fuera obvio y ya fuera hora de que alguien lo dijera. Kent me miró desde el otro lado de la mesa. Hermano, has estado estudiando desde que tenías 18 años. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Abrir un bufete de abogados en el garaje de mamá? No tienes clientes. No tienes un despacho. Tienes un diploma en camino y una pila de facturas. Yo ya estoy en movimiento. Ven a trabajar para mí si necesitas un empleo. Te pagaré $15 la hora por limpiar los grifos. La mesa quedó en silencio por un momento. Sharon miró su plato. Arlon no dijo nada. La novia de Ken se rió brevemente y se detuvo. Yo dije, gracias, y quise que sonara a nada. Y así fue. La ceremonia era a las 10. Llegué a las 9:15, encontré mi fila en el auditorio y me senté. Los asientos a mi izquierda y derecha estaban vacíos cuando comenzó la procesión. Daphne se deslizó en el asiento a mi izquierda 2 minutos antes de que el decano subiera al podio. No preguntó dónde estaba mi familia. Puso su mano en el reposabrazos entre nosotros y la dejó allí. Ella era la única persona que sabía el coste de esos asientos vacíos, y eligió no decir nada al respecto, lo cual fue la decisión correcta. El decano llamó mi nombre a las 10:47. Crucé el escenario, tomé el diploma, estreché la mano del decano. Miré el auditorio por un segundo desde el escenario. Mi fila tenía a Daphne. Las filas a su alrededor tenían extraños. Sonreí. No porque estuviera bien con nada de eso. Walter había dicho algo 2 semanas antes de morir. Sentado en el reservado de la esquina con su taza. Elliot, lo bueno de ser subestimado es que te da tiempo. Él no lo había explicado. Yo no lo había entendido. De pie en ese escenario con mi diploma en mi fila vacía, manteniendo la sonrisa mientras el fotógrafo encontraba el ángulo, yo apenas empezaba a comprenderlo. Si has estado escuchando, y este episodio te está llegando de una manera específica, quédate. Lo que ocurrió 3 días después de la graduación es la razón por la que estoy contando esta historia. 3 días después de graduarme, mi teléfono sonó a las 8:30 de la mañana. Oscar Vance, abogado. Conocía el nombre del funeral de Walter. Él había sido el abogado personal de Walter durante 11 años, el hombre que había organizado el papeleo de la herencia. Dijo, su abuelo dejó instrucciones. Se activan al completar su título. Lo necesito en mi oficina. Luego me dio la dirección y una hora, jueves a las 10 de la mañana. No dijo nada más. Me quedé con eso durante 2 días. Se lo conté a Daphne cuando me llamó para ver cómo estaba después de la graduación. Ella se quedó en silencio por un momento y luego dijo, ¿alguna vez te dijo que te dejaría algo? Lo pensé. Me dio una taza, dije. Ella se rió un poco. Ninguno de nosotros sabía aún cuán precisamente correcto resultaría ser eso. La oficina de Oscar estaba en el 4º piso de un edificio en Merchant Street. Paneles de madera, archivadores del suelo al techo en 2 paredes, una credenza con una fotografía enmarcada de Walter sosteniendo un pez en un muelle que no reconocía. La oficina olía a papel viejo y café, el olor específico de un lugar donde se manejan documentos importantes todos los días, y el manejo nunca cesa. Oscar me estrechó la mano, me indicó la silla frente a su escritorio y, sin preámbulos, deslizó una carpeta hacia mí.
Noté que no explicó lo que contenía antes de que la abriera. Me dejó leer. Fideicomiso irrevocable establecido 2 años y medio antes, cuando yo estaba a mitad de mi segundo año de la Facultad de Derecho. Beneficiario único, Elliot Puit. Activos, un edificio comercial en el número 412 de Locust Street, valorado en $1.800.000. Depósito en efectivo, $340.000. Condición de activación, la finalización de un título de doctor en jurisprudencia de una facultad de derecho acreditada. Periodo de retención, 15 años a partir de la fecha de activación. La propiedad del fideicomiso no puede ser vendida, transferida, hipotecada o dispuesta de otra manera. Leí el documento completo. Había pasado 3 años aprendiendo a leer estas cosas, y lo leí de la manera en que me habían enseñado, párrafo por párrafo, cláusula por cláusula. Cada línea era estándar, profesional e inquebrantable. Una cláusula de derrochador para proteger al beneficiario de la presión familiar, la designación de un fiduciario corporativo para que la administración no pudiera ser interferida. Una cláusula de beneficiario sucesor si yo fallecía antes de que terminara el periodo de retención. Walter no había construido esto de forma casual ni rápida. Se había sentado en esta oficina y le había dicho a Oscar exactamente lo que quería construir, y Oscar lo había construido. Luego pasé a la lista de inquilinos. Unidad 1, Harwell Dental Group, alquiler de $4.800 al mes. Unidad 2, Crenshaw Accounting Partners, alquiler de $6.100 al mes. Unidad 3, Bloom & Move Yoga Studio, alquiler de $4.900 al mes. Unidad 4, Kent Tap Room LLC, alquiler de $6.200 al mes. 4 inquilinos, $22.000 al mes, $264.000 al año en ingresos por alquiler, administrados por la firma de Oscar y depositados en la cuenta del fideicomiso desde la muerte de Walter. Leí la unidad 4 2 veces. Dejé el papel. La taza estaba en el escritorio de Oscar. La había traído por costumbre, la había guardado en mi bolso esa mañana sin pensarlo. Y aparentemente la había sacado mientras leía. La muesca del asa me miraba. Oscar estaba observando. Él dijo, su abuelo quería que usted tuviera esto cuando estuviera preparado para usarlo bien. Creía que la Facultad de Derecho lo prepararía. Casi llamo a mi madre desde la silla de Oscar. El nombre de Kent estaba en la 4ª línea de la lista de inquilinos, y el documento en mis manos valía más que cualquier cosa que mi familia hubiera hecho por mí en 27 años combinados, y podía sentir el peso de ambas cosas, simultáneamente. Pero la taza estaba sobre el escritorio. Walter nunca había actuado con ira en su vida. Esperaba hasta que lo que estaba construyendo estuviera terminado, y luego lo dejaba en pie. Así que guardé el teléfono en mi bolsillo y le pedí a Oscar que explicara la sección 12.3. Sección 12.3. Tras un cambio en la propiedad beneficiaria, todos los arrendamientos existentes estarán sujetos a renegociación a las tarifas actuales del mercado dentro de los 90 días. Es una cláusula estándar en bienes raíces comerciales que protege a los nuevos propietarios de inquilinos por debajo del precio de mercado. Oscar dijo que la tarifa actual del mercado para la unidad de Kent, basándose en arrendamientos comparables recientes en el mismo vecindario, era de $9.400 al mes. Kent estaba pagando $6.200. La diferencia era de $3.200 al mes. Walter había fijado la tarifa original intencionadamente por debajo del mercado para atraer inquilinos fiables cuando arrendó las unidades por primera vez 3 años antes. Oscar dijo que enviaría los avisos de renegociación a los 4 inquilinos el día 10. Procedimiento estándar. Todos ellos tenían 90 días. Kent no sabría por el aviso quién era el nuevo propietario. El aviso provendría de la entidad fiduciaria. Su nombre no aparecería en él. Conduje hasta el número 412 de Locust Street el día 7. No le había dicho a nadie que iba. Aparqué en la calle frente al edificio, y me senté en el coche durante 2 minutos antes de salir. Ladrillo de 3 pisos, toldo negro sobre los 4 escaparates. Una hilera de ventanas en el segundo piso, sobre las unidades comerciales, que captaba la luz del final de la mañana. El ladrillo era del tipo que se ve en edificios de principios del siglo pasado,
un rojo ligeramente irregular, con líneas de mortero que habían sido rejuntadas en algún momento. El mortero nuevo era un tono más claro que el original. La unidad 4 tenía un letrero de neón en la ventana, Can't Stop Room, en letras verdes. Una letra ligeramente más tenue que las demás. A través del cristal, pude ver a un camarero detrás de la barra y a dos personas en una mesa cerca de la ventana. El coche de Kent estaba en el aparcamiento detrás del edificio. Reconocí la camioneta que había comprado hacía 2 años. Me quedé de pie al otro lado de la calle durante 6 minutos. Los conté porque era consciente de contarlos, la forma en que uno cuenta las cosas cuando intenta mantenerse presente en un momento que es más grande de lo que esperaba. Luego, recorrí el perímetro. Conté las ventanas de cada piso. Pasé la mano por la pared sur, donde el ladrillo cambiaba de color en la esquina, una reparación de antes de que Walter lo comprara. El ladrillo de reemplazo era ligeramente más brillante que el original. Mi abuelo había sido dueño de este edificio durante 5 años. Había recorrido estas mismas paredes. Había mirado la unidad 4 desde esta misma acera, y había visto el nombre de su otro nieto en el letrero. Él había sabido en ese momento lo que yo aún no sabía. No entré. Llamé a Daphne desde el aparcamiento y ella vino a mi apartamento esa tarde. Tenía los documentos del fideicomiso extendidos sobre la mesa de la cocina. Los leyó en orden, lentamente, como lee todo. Llegó a la lista de inquilinos y se detuvo. La leyó de nuevo. Llegó a la sección 12.3 y la leyó por tercera vez. Luego levantó la vista. Tu abuelo lo vio todo, dijo. Nunca dijo una palabra. Yo dije que él simplemente lo construyó. Ella leyó en silencio durante unos 10 minutos. Cuando llegó a la lista de inquilinos, se detuvo. La leyó de nuevo. Llegó a la sección 12.3 y su dedo trazó la línea. Pasó 2 páginas más, dejó el documento y miró por la ventana sobre el fregadero de la cocina por un momento. Luego recogió la taza azul de la encimera, le dio la vuelta, examinó la muesca del asa. Había visto la taza muchas veces en los últimos 3 años. Siempre estaba en la encimera de mi cocina, siempre en mi bolso, la única presencia constante en lo que habían sido 3 años inconsistentes. La miró de la manera en que se mira un objeto cuando finalmente se comprende su significado. La volvió a dejar con el asa hacia mí. Te dio la taza y el edificio. La taza era para que lo recordaras. El edificio era para que nunca los necesitaras. Lo dijo en voz baja, no como una revelación, sino como un reconocimiento, la forma en que se dice algo cuando se le ha estado dando vueltas durante los últimos 10 minutos y finalmente se han encontrado las palabras adecuadas. No dije nada. No había nada que añadir. Ella se fue a las 9 de la noche. Me senté en la mesa de la cocina un rato después de que se fuera y pensé en Walter sentado frente a mí en el reservado cada sábado durante 4 años, rellenando su taza, preguntando por mis estudios, viéndome hablar de casos y profesores, y del agotamiento específico de trabajar en 3 empleos mientras me mantenía al día con el procedimiento civil. Nunca mencionó el edificio. Nunca mencionó el fideicomiso. Simplemente aparecía cada semana, hacía las preguntas correctas y me dejaba creer que me las arreglaba por mi cuenta. Esa fue, me doy cuenta ahora, la forma más paciente de protección que jamás había encontrado. Podría habérmelo dicho en cualquier momento. Podría haberse sentado frente a mí un sábado y decir, he arreglado algo para ti. Estará esperándote cuando termines. Eso lo habría cambiado todo, mi relación con la familia, las cenas a las que iba, la forma en que me entendía a mí mismo en el espacio que habían construido a mi alrededor. Él eligió no decírmelo. Me dejó construirme a mí mismo de la manera en que lo estaba haciendo, sin una red de seguridad de la que yo supiera, porque entendía que la persona que sabría cómo usar lo que él había construido, necesitaba convertirse primero en sí misma. Yo tenía 27 años y 2 semanas de haber salido de la Facultad de Derecho, y apenas empezaba a comprender lo que significaba que alguien hubiera estado observando con suficiente cuidado para verlo todo. Casi le digo a Oscar que mantuviera el alquiler de Kent a la tarifa original cuando se enviaron los avisos el día 10. Existía una versión de esa llamada telefónica, ajustar las otras 3 unidades, dejar la unidad 4 intacta.
Pero Walter había escrito la misma cláusula en cada contrato de arrendamiento. No había creado una excepción para la unidad 4. Había construido un sistema con reglas consistentes, y yo entendí lo que eso significaba, así que dejé que los avisos salieran. Día 12. Oscar llamó. Kent había recibido el aviso de renegociación y había contactado a la firma de gestión. Había preguntado quién había comprado el edificio. La firma le dijo que la propiedad se transfirió a una entidad fiduciaria irrevocable. El nombre del beneficiario no fue revelado. Kent estaba operando en la oscuridad. «Hay algo más», dijo Oscar. Me pidió que volviera a la oficina a la mañana siguiente. Oscar tenía un segundo expediente en su escritorio cuando llegué, la enmienda del fideicomiso de Walter, fechada 3 meses antes de su muerte. La condición de activación original, escrita a máquina, era al cumplir el beneficiario 30 años de edad. La enmienda, escrita a mano en papel notarial y firmada por Walter con una letra más temblorosa de lo que recordaba de las tarjetas de cumpleaños que solía enviar, decía: al completar el beneficiario un título de doctor en jurisprudencia de una institución acreditada. Oscar dejó la enmienda. La cambió después de asistir a la firma del contrato de arrendamiento de su hermano. Él estuvo presente cuando su hermano firmó el contrato de arrendamiento comercial en el número 412 de Lowquest. Me dijo después que había reconocido la dirección, su edificio. Se sentó en esa sala y vio a su hermano firmar un contrato de arrendamiento sobre una propiedad que estaba destinada para el hermano de su hermano. Hizo una pausa. Vino a mi oficina la semana siguiente y modificó el fideicomiso. Me dijo que el título sería la señal correcta de que una persona que termina la facultad de Derecho es alguien que sabe cómo usar lo que se le ha dado. Walter lo había sabido. Se había sentado en la sala con los documentos del arrendamiento y había entendido exactamente lo que estaba sucediendo: su edificio, su inquilino, sus 2 nietos en lados opuestos de un conjunto de elecciones que la familia ya había estado haciendo durante años. Había comprendido que la familia estaba impulsando a Kent y dejándome a mí que me construyera. Y había comprendido que la graduación era el momento específico que ellos elegirían saltarse. Así que hizo que la graduación fuera insustituible. Cambió una línea en un documento legal, y el título que Vivian llamó pequeño, se convirtió en el interruptor que activó un fideicomiso de $2 millones. No me lo dijo a mí. No advirtió a la familia. No intervino en ninguna cena, ni en ninguna llamada telefónica, ni en ninguna conversación de acción de gracias. Simplemente cambió la condición de activación, no dijo nada y esperó a que el patrón se desarrollara exactamente como él sabía que lo haría. El mensaje de texto que Vivian envió a las 6:48 de la mañana, la fila vacía en el auditorio, la fotografía del lanzamiento de la cervecería de Kent que llegó al chat familiar mientras yo caminaba por el escenario. Todo ello era la forma de una elección que ya había determinado el resultado. Ellos habían elegido. El título se había activado. El edificio se había transferido. Walter lo había visto todo venir y había decidido no detenerlo, sino dejar que significara algo. Me senté en la oficina de Oscar, miré la enmienda y comprendí que mi abuelo había pasado los últimos meses de su vida construyendo algo que hablaría después de que él se hubiera ido. No había podido corregir a la familia. Así que había construido algo que los superaría a todos. El título no podía esperar. El abuelo se había asegurado de eso 3 meses antes de morir. El mismo día 12, Kent abrió la carta de renegociación en la cervecería. 9.400, la leyó de pie en la barra. Sus ingresos mensuales actuales promediaban alrededor de $12.000. Tenía proveedores, préstamos para equipos, 2 empleados a tiempo parcial y la renovación de una licencia de licor en 4 meses. Llamó a Vivian. La llamada fue breve y ruidosa. Ella llamó a Arlon. Los 3 estaban en la cervecería en menos de 2 horas. Quédate con nosotros. Suscríbete si este es el tipo de final que necesitabas ver. El día 14 fue sábado. Walter habría apreciado el momento. Conduje hasta el número 412 de Lowquest Street por segunda vez. No tenía planes de encontrarme con mi familia. Vine porque el edificio era mío y aún no había estado dentro de él. Abrí la puerta principal y entré, e inmediatamente comprendí por qué estaban los 3 allí.
Kent estaba detrás de la barra, Vivian y Arlon en la mesa alta junto a la ventana. 2 empleados de la cervecería eran las únicas otras personas en el edificio. El letrero de neón estaba apagado. El espacio tenía la quietud de una habitación donde la gente había estado discutiendo y se había detenido. Vivian se levantó antes de que yo llegara a la barra. Sea lo que sea que tu abuelo arregló, necesitas revertirlo. Kent tiene un negocio real aquí. Empleados reales, proveedores reales y un contrato de arrendamiento real, y no puede absorber un aumento de alquiler de $3.000 con lo que este lugar gana. Me senté en un taburete en el extremo cercano de la barra. Kent me observaba con ambas manos apoyadas en la superficie de la barra. La joven que reponía los estantes en la pared del fondo había dejado de moverse. Vivian dijo, elegimos a Kent porque su negocio nos necesitaba en ese momento específico. Tu facultad de derecho no necesitaba nada de nosotros. Tú tenías los préstamos. Tú tenías los empleos. Siempre te las arreglabas. Lo dijo de la manera en que una persona expresa una frase que cree razonable. Tú eras quien manejaba las cosas por tu cuenta. No nos preocupábamos por ti porque nunca nos necesitaste. La unidad de refrigeración detrás de la barra se encendió. Nadie en la habitación dijo nada. No se preocuparon por mí, dije. Me enviaron un mensaje de texto a las 6:48 de la mañana el día de mi graduación de la Facultad de Derecho y me dijeron que mi título podía esperar. Había asientos vacíos en mi fila en la ceremonia. Mi familia podría haber venido. Decidieron no hacerlo. Mantuve mi voz firme en todo momento. Y ese título activó un fideicomiso valorado en $2.100.000. Tu padre lo construyó para mí e hizo de la graduación el detonante. La mandíbula de Ken se tensó. Su mejilla se movió 2 veces. ¿Qué fideicomiso? Un fideicomiso inmobiliario comercial. Este edificio, el que su familia ha estado alquilando durante 8 meses a una tarifa por debajo del mercado. 4 inquilinos, $22.000 al mes en ingresos por alquiler, $264.000 al año. El fideicomiso posee el edificio durante 15 años a partir de la fecha de activación. Miré los grifos, los estantes, las paredes. Este es mi edificio, Kent. Tu abuelo lo puso a mi nombre. Las manos de Vivian fueron a la correa de su bolso y la apretó. Arlon no se había movido de su silla cerca de la puerta. Estaba mirando el suelo y continuó mirando el suelo durante todo lo que siguió. Le dieron a Kent $185.000, dije. No un préstamo, un regalo para un negocio. Yo no obtuve nada por 3 años de facultad de derecho. Ni para las solicitudes, ni para la matrícula, ni por un solo mes. Trabajé en una cafetería, en una biblioteca y en un restaurante y llegaba a casa después de medianoche 4 noches a la semana, y me gradué con $48.000 de deuda. La cervecería de Kent gana $12.000 al mes y no puede soportar la tarifa de mercado de un arrendamiento comercial. Vivian dijo, abuelo Walter se sentó frente a mí cada sábado durante 4 años y vio las mismas cenas que yo. Vio que las primeras llamadas iban para Kent y los últimos asientos para mí, y nunca dijo una palabra al respecto. Cambió la activación del fideicomiso de mi 30º cumpleaños a la finalización de la Facultad de Derecho, 3 meses antes de morir, después de que asistió a la firma del contrato de arrendamiento de Kent y reconoció la dirección de su propio edificio. Se sentó en una habitación y vio a Kent firmar un contrato de arrendamiento comercial sobre una propiedad que iba a pertenecerme el día que me graduara. Volvió a su abogado y cambió una línea. Miré a Kent. Me dijiste en acción de gracias que viniera a trabajar para ti si necesitaba un empleo. $15 la hora para limpiar los grifos. Dijiste que tenía un diploma en camino y una pila de facturas y ningún lugar a donde ir. Dijiste que terminaría en el garaje de mamá. Hice una pausa. Este edificio genera $264.000 al año en ingresos por alquiler. Tu contrato es uno de 4. Yo no limpio grifos. Soy dueño del edificio donde están. Ken dijo, esto es una locura. No puedes hacer esto. Sí puedo, dije. Y el abuelo se aseguró de que no tuviera otra opción, pues la cláusula de derrochador en el fideicomiso existe específicamente para que, bajo presión familiar, no pueda regalar lo que él construyó.
Él sabía cómo es la presión. Se sentaba frente a ella cada sábado. A Vivian, llamaste a eso un pequeño título. Ese pequeño título activó un edificio de $1.800.000 y $340.000 en efectivo. Desencadenó la cláusula de arrendamiento que renegocia el alquiler de tu hijo a la tarifa de mercado, $9.400 al mes. El título hizo todo eso. Elliot, sé razonable. Él es tu hermano. Él es mi hermano que me dijo que terminaría limpiando grifos. Tú eres mi madre que me dijo que mi graduación podía esperar. No voy a ajustar el alquiler por debajo del mercado. No voy a rescindir el aviso de renegociación. No voy a vender el edificio. No voy a comprar la salida de Ken de su contrato de arrendamiento. Y no voy a tener otra conversación sobre esto con nadie de esta familia. El fideicomiso es administrado por Oscar Vance. Su número está en la carta de renegociación. Luego, porque era necesario decirlo en una habitación donde los tres estaban presentes, he terminado de ser el que lo resuelve solo y aparece de todos modos. La persona por la que no se preocupan. Aquella cuya graduación puede esperar. Hemos terminado. Ken se apartó del taburete de la barra. Sus manos se quedaron en la barra. Tragó saliva una vez. Entonces lo compraré. Cualquiera que sea tu precio, dímelo. Conseguiré un préstamo. Encontraré inversores. Solo dime el número. Cogí mi teléfono y abrí el documento del fideicomiso en la sección 4.2. Lo leí en voz alta a velocidad normal, de la manera en que me habían enseñado a leer textos vinculantes. La propiedad del fideicomiso no podrá ser vendida, transferida, hipotecada o dispuesta de otra manera por un periodo de 15 años a partir de la fecha de activación. Dejé el teléfono. El abuelo se aseguró de que el edificio no estuviera en venta. Ni para ti, ni para nadie, ni por 15 años. Lo construyó para que yo no pudiera regalarlo bajo presión, y para que nadie me lo pudiera quitar. Es la cosa más paciente que jamás he visto. El anillo de condensación bajo el vaso de Kent fue lo único en la habitación que siguió moviéndose. Nadie habló. Casi me quedo, pido una taza de café y la bebo en una mesa en un edificio de mi propiedad, mientras ellos observaban. Pero Walter nunca se regodeó. Él construía cosas y se alejaba de ellas, y las dejaba valerse por sí mismas. Así que me levanté y salí por la puerta principal, dejando que el edificio dijera el resto. Dijiste que mi título podía esperar. El abuelo dijo que su edificio no. La cláusula de arrendamiento se activó el día que me gradué. El título era la clave. Daphne estaba en el aparcamiento. Había venido cuando le envié la dirección por mensaje de texto sin pedir una explicación. Me senté en el asiento del pasajero. Condujo hasta el restaurante donde Walter solía llevar la taza. Pedí café. En un vaso de papel. La taza azul estaba en casa. Mañana del día 15. Kent llegó a la cervecería y se paró frente al letrero de administración de propiedades montado junto a la entrada. El letrero había sido actualizado. Nuevo nombre de la entidad, Fideicomiso Walter Puit. Nuevo contacto, Oscar Vance. El nombre de Kent estaba en el toldo negro sobre la puerta. El nombre de su abuelo estaba en el letrero al lado. Se quedó allí durante 60 segundos sin moverse. Luego abrió la puerta y entró. Los grifos estaban fríos. Día 18. La tía Sharon llamó a Vivian. Quiero preguntarte algo. Vivian dijo, Sharon, por favor. Estuve en esa cena de acción de gracias cuando le dijiste a Elliot que su título era un trozo de papel y que su deuda era la prueba de que había tomado la decisión equivocada. Recuerdo cómo lo dijiste como si fuera una observación, no un ataque. La voz de Sharon era firme y deliberada. Estuve en la fiesta de lanzamiento de Kent el día de la graduación. Te vi celebrar la apertura de su bar la mañana de la graduación de la Facultad de Derecho de tu otro hijo. Estuviste allí durante 2 horas antes de que yo siquiera preguntara por Elliot, y dijiste que él entendía. Hizo una pausa. Y ahora resulta que su abuelo le dejó el edificio en el que está el bar. Un fideicomiso que él construyó y selló mientras Elliot aún estaba en la Facultad de Derecho.
Tu padre vio todo esto sucediendo, Viv, y le dejó a tus hijos cosas muy diferentes. Vivian dijo algo sobre que era más complicado que eso, que Walter siempre había tenido sus propias ideas sobre cosas que ella no había sabido. Sharon dijo, desde aquí no parece complicado. Parece que él vio algo claramente y tú no. Ella no volvió a llamar después de eso. La llamada terminó y la cocina de la casa de Vivian estaba en silencio de una manera que tenía una textura específica. La quietud de una habitación donde se ha dicho algo verdadero, y nadie quiere ser el primero en moverse. Día 21. El amigo universitario de Kent, que había contribuido con $40,000 al lanzamiento de la cervecería, llamó. Se había enterado de la situación del edificio. Necesito mi capital de vuelta, Kent. Estás cargando con préstamos para equipos. Tienes un aumento del 47% en el alquiler. Y acabas de decirme que el dueño del edificio es tu hermano, con el que estás distanciado. No puedo mantener dinero en esto. Después de la llamada, la cuenta operativa de Kent tenía $8,400. Se sentó en la cervecería vacía a las 10 de la noche y escribió números en una servilleta de cóctel. Ingresos, $12,000. Nuevo alquiler, $9,400. Pagos de préstamos de equipos, $1,200 al mes. Personal, 2 empleados a tiempo parcial, $800 al mes. Costo fijo total antes de suministros y licencias, $11,400. Margen neto antes de costos variables, $600 al mes. Esto era antes de los suministros, antes de la renovación de la licencia de licor, antes de reemplazar el cabezal del grifo que había estado fallando durante 3 semanas. Llevaba 8 meses abierto. Había trabajado para esto durante 2 años antes de eso. El concepto, el plan de negocio, la búsqueda del espacio adecuado, las conversaciones con los proveedores, las largas negociaciones del contrato de arrendamiento. Vivian y Arlon habían creído en él. Le habían dado $185,000 y lo habían apoyado en la fiesta de lanzamiento un sábado a finales de junio. Una fiesta que había tenido lugar la misma mañana de la graduación de la Facultad de Derecho de su hermano en un auditorio al otro lado de la ciudad. Dobló la servilleta por la mitad, luego otra vez por la mitad, la guardó en el bolsillo de su chaqueta, se levantó y apagó el letrero de neón. Las letras verdes se apagaron una por una, y la habitación adquirió el color de un lugar que cierra por la noche sin saber si reabrirá por la mañana. En la calle Merchant, en el apartamento de Elliot, los libros de preparación para el examen de la abogacía estaban abiertos sobre el escritorio. Derecho constitucional, pruebas, procedimiento civil, contratos, daños, las carpetas con pestañas de colores y anotaciones en los márgenes, abiertas al esquema de la mañana. Habían pasado 3 semanas de preparación desde la graduación. El examen de la abogacía era en 5 semanas. Tenía un horario pegado a la pared sobre el escritorio, 8 asignaturas, 4 semanas de repaso, 1 semana de exámenes de práctica. Cada día contabilizado, cada día avanzando. La taza estaba sobre el escritorio, el café aún caliente dentro. La misma muesca en el asa que había estado allí desde que tenía 23 años. La misma grieta fina a lo largo de la base que Walter había llamado una característica, en lugar de un defecto. Luz de la mañana a través de la ventana sobre el escritorio. El tipo de luz que llega a una habitación donde alguien está trabajando, en lugar de esperando. Al otro lado de la ciudad, en una mesa alta de una cervecería que el abuelo de Kent había poseído, Kent volvía a hacer los cálculos. Un alquiler de $6,200 se había convertido en $9,400. Un inversor había retirado $40,000 de la cuenta operativa. Unos ingresos de $12,000 no eran un colchón contra unos costos de $11,400 antes de los gastos variables, y la renovación de la licencia de licor llegaba en 6 semanas. El letrero de neón en la ventana aún decía Kent's Tap Room. El letrero de administración de propiedades junto a la puerta ahora decía Fideicomiso Walter Puit. El buzón de voz de Vivian tenía 2 semanas en mi teléfono. No lo había reproducido. Miré la notificación, cerré la aplicación, cogí mi esquema de pruebas. Los documentos del fideicomiso estaban en una carpeta en el estante detrás de mí, cerrados y archivados. Archivados, cerrados, manejados. El edificio estaba a 3 metros de distancia,
generando $22.000 al mes en ingresos por alquiler, gestionado por la firma de Oscar, funcionando exactamente de la manera en que mi abuelo lo había diseñado. Lo había construido para que funcionara sin mí, para que yo pudiera concentrarme en lo que venía después. Había construido todo el sistema en torno a la idea de que yo aprobaría mi examen de la abogacía. Así que eso era lo que estaba haciendo. La taza estaba sobre el escritorio. La muesca del asa captaba la luz de la mañana, de la forma en que los pequeños defectos captan la luz cuando dejas de intentar ocultarlos. Walter usó esta taza durante 4 años después de que yo la rajara. Dijo que la grieta no importaba. Dijo que las cosas rotas aún sirven para contener café. Tenía razón sobre la taza. Siempre tuvo razón. Construyó un edificio y lo puso en un fideicomiso, y cambió una línea en un documento legal 3 meses antes de morir. Y la familia que se saltó una graduación lo activó sin saber que tenían la llave. Tenía razón sobre la taza. Tenía razón sobre todo. Si llegaste hasta el final de esto, sabes de qué trata este canal. Suscríbete. Siempre hay otra en camino.